El siguiente circuito representa el funcionamiento de un horno inteligente, el cual tiene distintas características, las cuales iremos viendo poco a poco. Inicialmente, para encender el horno se debe ingresar una clave que consta de 6 dígitos y está representada por una máquina de estados. Esta máquina maneja una variable llamada hits, la cual básicamente nos indica si el dígito siguiente es correcto a la clave que se encuentra en el horno, de tal manera que cuando hits sea igual a 6, porque la clave completa es la adecuada y el horno se puede iniciar. De lo contrario, mostrará un mensaje de error de conexión. Esto lo veremos más adelante cuando comencemos a funcionar el horno. El horno también cuenta con 3 sensores: un sensor de gas, un sensor de temperatura y un sensor de fotorresistencia, como se muestra aquí en la imagen, y se leen a través de puertos análogos. Estos valores son manipulados para determinar el momento en el que el horno presentará alguna falla, bien sea por una fuga, como se muestra aquí en el código, por una fisura, la cual estará representada por una fotorresistencia, o por la temperatura. Esos valores son valores análogos como tal, mientras que la temperatura, en este caso, es un valor ya transformado a grados. Para hacer esta transformación se utilizó una tabla de Excel en donde se halla la relación del valor en análogo a la relación de grados, y de aquí se saca una función de representación para pasar la temperatura del sensor en análogo a grados centígrados. De esta manera, aquí estamos diciendo que cuando el horno esté en una temperatura inferior a 20 grados o superior a 60 grados, habrá un error porque la temperatura estará fuera de rango. También se cuenta con una calefacción representada por los 3 LEDs verdes, que funciona de la siguiente manera. Cuando la temperatura sea mayor o igual a 20 y menor o igual a 30, se encienden los 3 LEDs, que nos querrán decir que el horno aún debe de calentarse porque está muy frío. Si la temperatura ya está entre 30 y 40, solamente existirán 2 LEDs encendidos. En caso de que ya se encuentra entre 40 y 50, solamente habrá uno encendido, y si supera los 50 grados centígrados se apaga la calefacción y se enciende la ventilación, que estará representada por un motor DC. Entonces, para saber si es necesario activar la ventilación, se hará una lectura cada 30 segundos con ayuda del timer. En este caso utilizamos el timer 1, y cada 30 segundos se evalúa si la temperatura es mayor a 50. En ese caso se enciende el motor hacia la derecha, indicando que la compuerta se abre, y se muestra el estado en el LCD como que la ventilación se enciende. Una vez que la temperatura reduzca, o sea menor a 50, entonces se apagará la ventilación y el horno volverá a su estado normal, mostrando el estado de la temperatura y la calefacción encendida. Ahora vamos a evaluar el funcionamiento de cada uno de estos sistemas que componen el horno. Inicialmente debemos ingresar la clave. La clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ingresa con la ayuda del puerto serial a través de esta pantalla de aquí, pero vamos a ver qué pasa si nos equivocamos de clave. Nos aparecerá que la clave es incorrecta y debemos volver a intentarlo. Vamos a intentarlo nuevamente y veremos cómo el horno se enciende, iniciando, y se enciende el LED rojo, los 3 LEDs verdes porque el horno acabó de encender, y el estado de la temperatura y el estado de la calefacción. Aquí se puede observar cómo a medida que aumentamos el valor de la temperatura, los LEDs se apagan o se encienden según el rango de temperatura establecido anteriormente, y esos LEDs indican el estado de la calefacción. Luego, cuando pasen los 30 segundos y se verifica que la temperatura es mayor a 50 grados, se encenderá el motor DC, como se verá a continuación cuando llegue al tiempo indicado. Y como vemos, ahí se enciende la temperatura y el estado de la ventilación aparece como encendido. Una vez bajemos a los grados de la temperatura a la temperatura del rango adecuado, veremos cómo se apaga la ventilación y nuevamente se enciende la calefacción. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento de cada uno de los sensores. Vamos a apagar el horno causando, por ejemplo, una fisura, utilizando el sensor de fotorresistencia. Como puede ver, aparece un mensaje apagando horno y la alerta por fisura. Cuando sucede esto, el horno se apaga, debemos de volver a cuadrar el estado de la fotorresistencia e iniciar nuevamente la clave del horno. Luego veremos el funcionamiento del sensor de gas. Encendemos nuevamente nuestro horno y ahora vamos a validar el estado de la temperatura. Vamos a superar los 60 grados en este caso. Veremos cómo se apaga el horno y la alerta es por temperatura. Y ahora verificamos el caso contrario, que la temperatura sea inferior a 20 grados. El horno se apagará inmediatamente. De esta manera se comprueba el funcionamiento de un horno inteligente. Cuando iniciamos nuestra aplicación, encontramos con la imagen principal en la cual nos logueamos con un usuario y con el código de seguridad del horno. Si dejamos un campo sin ingresar, nos va a mostrar un error. Si no ingresamos nada, muestra el mismo error. Y si nos equivocamos en el código de seguridad,
también nos muestra un error. Ingresamos a nuestro main, acá es la barra de estados del cual se actualiza con la información del cliente Bluetooth. Para conectar con el cliente Bluetooth nos vamos a este botón, pero como no tengo dispositivos disponibles en el momento no muestra ningún. Nos encontramos el apartado de apagar horno, el cual actualiza el estado. Acá nos muestra este error porque no estamos conectados al horno. En el enviar el mensaje podemos escribir cualquier mensaje, enviarlo al horno y acá sale un estado de confirmación. En ventilación sucede lo mismo, podemos abrir o cerrar las compuertas y nos va a mostrar una confirmación. En el calentador podemos poner el calentador en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que serán los LEDs que tenemos en nuestro circuito. Nivel 1 está ahí, tenemos el estado. Esta es la vista número 1 donde nos encontramos con el usuario y con la contraseña. Luego ingresamos al main donde configuramos el Bluetooth y ingresamos a todos los botones. Acá ingresamos al botón de ventilación. Este es el botón del calentador. Este es el botón para enviar mensaje y eso es todo.